pasada pues hablábamos de cómo cada persona ha sido llamada por Dios para la misión. Dios tiene un propósito, Dios tiene una misión para este mundo. Él ha decidido contar con cada uno de nosotros y Él nos llama a sumarnos a ese proyecto que Él tiene para este mundo. Por lo tanto, partiendo desde esa idea, lo primero que tenemos que decir es que tú no eres un accidente. Tú no eres un error o una casualidad. Tu vida no es simplemente una casualidad del destino. Tú has sido creado por la propia mano de Dios. Tú has sido creado por Dios y has sido además creado con un propósito de vida. Tu vida tiene propósito, tu vida tiene sentido. Pero cada uno de nosotros también debemos decidir qué es lo que vamos a hacer con ese propósito, qué vamos a hacer con esta información al respecto. Entonces, decíamos la semana pasada que nosotros podemos ignorar esa idea, podemos ignorar esta verdad y vivir nuestras vidas de espalda a Dios, y somos libres para hacer eso. Pero también quizás otros decidan apostar por vivir así o con un pie en la misión, en lo que Dios tiene para nosotros, y con otro pie en el mundo, y a veces nos sumamos y después cuando no nos interesa nos retiramos y miramos para otro lado. O podemos vivir cada día de nuestra vida en misión. Entender que vivimos en la misión de Dios. Poner nuestros pies sobre esa misión y cada día entender que estamos conectados con Dios, que estamos conectados con la forma en la que Dios nos ha creado, una forma determinada, y con lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Y hermanos, esa es la meta de esta serie de mensajes, que nosotros podamos vivir en misión, podamos vivir cada día en misión, porque hemos sido creados para ello. Entonces, nuestro punto de partida la semana pasada fue que todos somos llamados, y el ministerio no es solo para unos cuantos selectos que quizás se preparan o que destacan o que despuntan, sino que Jesús nos llama a todos sus seguidores a formar parte de una u otra forma de su misión para este mundo. Y si ese es el caso, ¿verdad?, de nosotros en esta tarde, entonces la pregunta que tenemos que hacernos después de haber entendido esta verdad es: ¿para qué estoy siendo llamado? ¿Cuál es esa misión que Dios tiene para mí? Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, y vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 2, vamos a leer ahí a partir del versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad o a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, la carta del apóstol Pablo a Tito es una carta evidentemente práctica, y nos enseña que cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, y damos ese paso de seguir a Jesús, ese paso de sumarnos a su proyecto, a lo que Él tiene para nuestra vida, eso nos aparta de todo lo que no es de Dios y provoca que nuestra vida entonces comience a dar buenos frutos. Y veamos cómo comienza este pasaje. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado. El énfasis está, hermanos, aquí en la gracia de Dios. Todo lo que tenemos en la vida, todo lo que disfrutamos en la vida, es por la gracia de Dios. La gracia de Dios es, por decirlo así, el fundamento de nuestra vida espiritual. Pero, ¿qué es la gracia en sí? Bueno, la gracia es el vehículo que Dios utiliza para que nosotros recibamos lo que no nos merecemos y que recibamos aquello que no podemos conseguir, merecer o ganar de ninguna manera.
Por lo tanto, decir a alguien que se merece la gracia de Dios es una contradicción de términos, porque ninguno merecemos la gracia de Dios. Si creemos que la merecemos, entonces ya no es gracia, es algo que yo he ganado por mis méritos. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que la gracia de Dios se ha manifestado. Y esto es un acto que ocurrió en el pasado, está hablando en términos pasados. Y esto sucedió cuando Cristo Jesús vino a este mundo. Acabamos de recordarlo en este tiempo navideño que acabamos de terminar. Jesús, siendo completamente Dios, nació como un bebé en un establo y Él tomó forma humana y creció como un niño, completamente humano y completamente Dios. Y ahí es cuando se manifestó la gracia de Dios, cuando Jesús vino a este mundo. Entonces, esta expresión de que se ha manifestado es una expresión muy interesante. En el idioma original nos transmite la idea de dar vida a algo, de dar vida a algo. Por ejemplo, tenemos esta misma palabra en Hechos, en el capítulo 27, versículo 20, donde dice que en medio de la tormenta que sorprende a Pablo y a los que iban con él en el barco, vemos cómo se cuenta que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por la tempestad, dice que ya habíamos perdido toda esperanza. Entonces ellos estaban esperando que apareciese, que ahí está la palabra, que apareciese el sol, que apareciesen las estrellas, para que de alguna forma les diera esperanza de que la tormenta había terminado. Y ciertamente el sol estaba ahí, y ciertamente las estrellas estaban ahí, pero ellos no podían verlas, porque las nubes tapaban, no les permitían verlas. Y ellos estaban esperando que esos astros apareciesen nuevamente en el cielo para poder tener esperanza. Entonces, en una noche clara, y en el cielo de Málaga, pues a veces también, depende de la contaminación lumínica que haya, pero en una noche oscura y rasa, podemos mirar al cielo y ver que efectivamente esas estrellas están ahí y siempre han estado ahí, aunque a veces nosotros no podamos verlas por las nubes. Hermanos, Dios siempre ha estado presente en este mundo. Él siempre ha estado presente en este mundo, siempre ha estado presente en su pueblo, pero vino un tiempo cuando Dios se manifestó a través de Cristo para que nosotros pudiéramos ver claramente quién es Dios y pudiéramos ver claramente también y comprender la gracia de Dios. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres. Salvación para todo el pueblo. Entonces, ¿por qué vino la gracia de Dios? Porque todos necesitábamos salvación. Nos estábamos muriendo todos en nuestros pecados. Estábamos bajo la autoridad de Satanás. Vivíamos lejos de la presencia de Dios. Necesitábamos un Salvador. Entonces Jesús vino precisamente para hacernos libres. Y nota bien lo que dice el texto. No dice que vino a por unos cuantos. No dice que vino solamente por el pueblo de Israel. Dice que vino para todas las personas. Para todas las personas. Y eso es una gran noticia. Y esta idea se conecta también con el mensaje de la semana pasada, porque no importa donde tú hayas nacido, no importa donde tú te hayas criado, no importa de qué país seas, no importa si eres un hombre o una mujer, si eres rico o si eres pobre, si eres blanco o si eres negro. Nada de eso importa. Jesucristo vino para salvar a todas las personas. Esa es la gracia de Dios extendida a cada ser humano. Y que cada persona tenga la oportunidad de responder a ese llamado. Gracia de Dios, por lo tanto, para todo ser humano.
Y la última parte de estos versículos también habla de la gente, ¿no? Pero ahora nos habla de posesión. Si vamos un poquito más abajo, el versículo 14, porque dice que Él vino a salvarnos y que somos su posesión. Le pertenecemos a Dios. Y eso nos lleva al segundo punto en esta mañana. Dice el versículo 14, y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, que nosotros somos su pueblo. Tú y yo somos su pueblo. Vino a extender su salvación para toda la humanidad, y cuando la gracia de Dios se presenta en nuestras vidas, somos salvos a través de la fe en Jesucristo. Ahora le pertenecemos a Dios. Tú le perteneces a Dios en esta mañana. Si tú un día decidiste seguir a Cristo, tu vida le pertenece a Cristo. Eres una preciosa posesión suya. Dios te ama. Y Dios se preocupa por ti, se preocupa por cada detalle de tu vida. Eres precioso, eres preciosa para Dios y delante de los ojos de Dios. Eso tienes que entenderlo en este día. En Éxodo, en el capítulo 19, versículos 5 y 6, vemos cómo Dios habló unas palabras muy parecidas cuando hablaba al pueblo de Israel cuando ellos estaban en el monte Sinaí. Y ahí les dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis para mí mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero para eso, hermanos, para eso rescató Dios al pueblo de Israel, para eso lo sacó de Egipto, para ser un pueblo, para ser un tesoro especial y que fueran de testimonio para todo el mundo. Y ese es el mismo llamado que tú y yo, los que pertenecemos a la Iglesia del Señor Jesucristo, hemos sido llamados y tenemos ese mismo llamado. Cuando somos salvados por la fe en Jesucristo, pasamos a ser posesión suya y nos llama, en verdad, a declararle a todas las naciones. Nos llama a ser luz en medio de este mundo. Y eso lo hacemos a través de nuestras buenas obras. Las buenas obras deberían fluir de nuestra vida. Debería ser un fruto constante que fluyera de nuestras vidas. Y no para salvación, porque acabamos de decir que somos salvos por la gracia de Dios, no por obras. No para buscar la aprobación de Dios. No porque la Biblia nos enseña que toda obra es muerta delante de Dios. No tiene ningún valor. Porque tú nunca vas a hacer lo suficiente bueno, vas a hacer las suficientes buenas obras como para ser lo suficientemente justo y santo como para agradar a Dios. Es solo a través de la obra de Jesucristo. Entonces, no hacemos buenas obras para que Dios nos ame más, para que nos dé una palmadita a la espalda y diga: wow, qué bien has hecho las cosas, te voy a bendecir. No. Sino que decimos: muy bien, he sido salvo, pertenezco a Cristo por su gracia y ahora mi vida ya no es mía. Ahora vivo para Dios y vivo para Dios por su gracia. Y como evidencia de que le pertenezco a Dios, mis buenas obras me siguen cada día. ¿Para qué? Para bendecir a otros, para ayudar al necesitado, para animar a los que están heridos, para compartir el Evangelio con los que están perdidos. Esas buenas obras nos siguen cada día en este mundo porque son la evidencia de que le pertenecemos a Dios. ¿Amén? ¿Y sabe lo que sucede cuando esas buenas obras nos siguen en la vida? La gente se sorprende. La gente se sorprende. Ellos dicen: ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué te preocupas por mí? ¿Y por qué ayudas a los que tienen necesidad? ¿Por qué? ¿Por qué no vives para ti? ¿Por qué no vives para tus propios intereses? Entonces nosotros podamos responder: porque yo vivo para Él.
porque mi vida le pertenece a Él. Y cuando sabemos que le pertenecemos a Dios, queremos sumarnos a la misión que Dios tiene por gratitud en nuestros corazones y queremos ser parte de esa misión de Dios y no por obligación. Porque estamos sirviendo al que nos ha hecho libres, estamos sirviendo a aquel que ha cambiado nuestras vidas y eso, hermanos, es algo precioso. Pero necesitamos saber que somos de Dios por su gracia. Y ahora que entendemos esto, ¿cómo nosotros respondemos a ese llamado de Jesús de sumarnos a su misión en este mundo? Bueno, en primer lugar, diciendo no al pecado y sí a una vida de devoción. Dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y esto nos habla de cómo nosotros respondemos a ese llamado de Dios en Cristo y nos dice dos cosas importantes. La primera es negativa y la segunda tiene un aspecto positivo. Entonces, la primera, negativamente, tenemos que decir no, tenemos que renunciar a ciertas cosas en este mundo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es la primera condición que Jesús le pone a aquellos que han decidido seguirlo. Tenemos que renunciar. La vida cristiana es una vida de renunciar a cosas para extender nuestras vidas a lo mejor que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Dice el texto, a la impiedad y a los deseos mundanos. Y estas son las cosas que no son de Dios, estas son las cosas que desagradan a Dios. Por ejemplo, los celos, por ejemplo, las envidias, por ejemplo, el murmurar de otros, o maltratar a otras personas, vivir en pecado sexual, mentir a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, hermanos, son opuestas al camino de Dios, son opuestas a lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso tenemos que decir no a esas cosas. Y tenemos a veces que decirnos no a nosotros mismos, negarnos ciertas cosas, porque queremos abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Y nota que dice que es la gracia de Dios lo que nos enseña a decir que no. Es decir, que ni siquiera en nosotros está el poder para decir no a ciertas cosas, pero sí hay poder en la gracia de Dios. La gracia es una maestra porque nos enseña a decir no a cosas que nos hacen daño, porque no tienen valor para nuestra vida. Entonces, la gracia de Dios, nota que viene primero. Dios es el Dios de toda gracia. Dios sabe el dolor que el pecado causa en el ser humano, así que Él nos habla y Él nos dice, di no a ciertas cosas, porque esas cosas van a causarte la ruina, pero busca tus fuerzas en mi gracia. Busca tus fuerzas en mí, para decir no a esas cosas. Por la gracia, di no. Y lo segundo que nos enseña este versículo es en forma positiva. Nos dice que vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Y estas son cosas que sí podemos hacer, que debemos hacer. Y nuevamente es la gracia de Dios la que nos entrena, la que nos enseña para poder hacer y vivir nuestra vida de esta forma, sobriamente. Bueno, eso nos da la idea de una mente sobria, de autocontrol, de dominio propio, porque si yo tengo dominio propio en mi vida, yo puedo ver las cosas sobriamente y puedo tomar decisiones sin tener la influencia de cualquier otra cosa. Cuando una persona está ebria, es lo contrario de estar sobria, ¿cierto? Es decir, cuando una persona está ebria por el alcohol, esa persona está bajo la influencia del alcohol, y ahora cuando esa persona toma decisiones bajo el alcohol, esa persona está siendo influida por su estado en ese momento. Ahora, cuando no bebe, esa persona no está bajo esa influencia.
Y eso nos dice que debemos tener dominio propio sin la influencia del pecado o de cualquier otra cosa en nuestra vida para que podamos tomar buenas decisiones hoy. Es también ser sobrios con nuestro tiempo. La mayoría de nuestro tiempo es una de las cosas que debemos aprender también en la vida cristiana. Tenemos que ser mayordomos de nuestro tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo y en qué cosas invertimos nuestro tiempo? Creo que una de las herramientas más poderosas que Satanás, fíjate lo que digo, una de las herramientas más poderosas que Satanás tiene en este tiempo para desviar a los hijos de Dios de su misión es el arma de la distracción. Nos mantiene distraídos con mis tonterías. Yo pongo un ejemplo, el móvil. ¿Quién no tiene un teléfono móvil aquí en esta mañana? Habrá poquitos. Todos tenemos hoy en día no uno, sino varios teléfonos, en algunos casos. El teléfono móvil. Dice unas estadísticas que han salido recientemente que el 55% de los usuarios de teléfonos móviles envían mensajes desde su teléfono mientras conducen, ¿no? Lo que son 6 veces más peligroso que conducir bajo los efectos del alcohol. Dice que la persona promedio revisa su teléfono móvil 110 veces al día. La media es que muchos aquí, si entramos dentro de este porcentaje, muchos aquí por lo menos 100 veces al día revisamos nuestro teléfono móvil. Y eso es un promedio de 9 veces cada hora. 9 veces cada hora. El 84% también de los usuarios de teléfono móvil a nivel mundial afirman no ser capaces de pasar un solo día sin el teléfono móvil en sus manos. El 50% de los adolescentes admiten ser adictos a sus teléfonos móviles. Es algo sin lo que ellos no pueden vivir. Y eso nos habla, y no tendríamos tiempo de abordarlo en esta mañana, pero sí en otra ocasión, las adicciones a las nuevas tecnologías, que son como la droga. Y esto es, hermanos, solamente un ejemplo. He cogido el móvil, como he cogido cualquier otra cosa. Estamos todos de acuerdo en que vivimos en una cultura distraída. Vivimos en una cultura completamente distraída. Entonces, si Satanás no puede convertirte en una persona malvada, en una persona pecaminosa, él se va a agarrar a mantenerte ocupado, a mantenerte distraído por lo menos con otras cosas. Mientras mantenga al cristiano alejado, ¿verdad?, de la misión para la cual él ha sido creado y lo mantenga distraído con otras cosas, él está ganando la batalla. Y en una encuesta que también fue llevada a cabo por la editorial Lifeway, nos dice que el 80% de las personas que asisten a la iglesia, el 80%, creen que tienen una responsabilidad personal en compartir la fe. ¿Lo tienen claro? Esta es mi responsabilidad, compartir la fe. Pero el 61% de esos que afirman tener claro cuál es su misión, el 61% no lo ha puesto en práctica en los últimos 6 meses. Así que la mayoría de nosotros sabemos cuál es nuestra misión y la importancia que esa misión tiene para nosotros como cristianos, pero de algún modo no llega a impactar de una forma real el mundo en el cual vivimos. Por lo tanto, tenemos que vivir sobriamente, y eso nos habla también de la mayordomía de nuestra vida, justamente también. Eso es en relación a otros, ¿no? Significa que trato a otras personas de una forma justa, que no estamos tratando de engañar a las personas, no las estamos manipulando, no estamos tratando de controlarlas, las tratamos con gracia, las tratamos con justicia, de una forma que honre al Señor. Y cuando hacemos eso, la gente va a ver que hay algo distinto en nuestras vidas. Y también tenemos que vivir piadosamente.
es decir, conforme a Dios. Y eso es lo opuesto a vivir en contra de Dios. Así que la gracia está trabajando, hermanos, en nuestras vidas, enseñándonos a decir no a las cosas que no agradan a Dios y a decir sí a las cosas correctas, que dejan un impacto positivo sobre nuestra vida y la vida de aquellos que nos rodean. Pero nuestro comportamiento, nuestra justicia, decir no a las cosas que nos hacen daño y sí a las cosas de Dios, no es algo que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas, sino que lo hacemos en las fuerzas de Dios. ¿Amén? Y cuarto, y con esto concluyo, lo tenemos en el versículo 14. Hemos sido redimidos, hemos sido purificados. Dice ahí que Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Jesucristo lo hizo todo. Y Él hizo dos cosas. Por la gracia, Él nos redimió de toda impiedad, y vuelve aquí en la idea del éxodo, cuando los israelitas estaban bajo Faraón y estaban esclavizados bajo Faraón, pero Dios los redimió con un brazo fuerte para que ellos pudieran ser liberados, para que ya ellos no sirvieran más al Faraón, sino que ellos fueran libres para servir al Señor. Y lo mismo es lo que hizo Jesús por nosotros. Cuando Él fue a la cruz, Él pagó el precio para comprar nuestra libertad. Él compró nuestra libertad a precio de sangre. Nos libró de la esclavitud del pecado y ahora nosotros somos su posesión, somos sus redimidos. Tú eres un redimido, una redimida de Dios. Tú eres posesión del Señor. Y esa es nuestra posición delante de Él. Cuando tú crees en Jesucristo, tú eres un redimido, una redimida de Él. ¿Y qué más hizo? Bueno, dice que Dios nos purificó para sí. Jesús está purificándonos, hermanos, a cada uno de nosotros. Él mira nuestra vida, Él mira el pecado, Él ve los fallos que cometemos y las consecuencias de nuestros errores, nuestros malos aciertos, y dice: voy a empezar un proceso de limpieza en tu vida. Y te voy a limpiar y voy a hacer de ti lo que yo declaro que tú eres. No lo que tú crees que eres, sino lo que yo, que soy Dios, declaro que tú eres. Y ese proceso en nuestra vida tiene un nombre. Se llama santificación. Y es un proceso largo en nuestras vidas. De hecho, dura toda nuestra vida, donde Él nos está limpiando del pecado y de las cosas sucias que hay en nuestra vida. Cuando tú cocinas una cena rica, después, al finalizar, ves el momento después de la cena. La cocina está llena de platos sucios, vasos sucios, las ollas, las sartenes, todo está allí en el fregadero. A que esas cosas no se limpian solas. A que la olla no comienza a darse con un cepillo y los vasos se limpian solos. No. Eso está ahí hasta que alguien lo limpie. Por lo menos en mi casa es así. No saltan solas al fregadero. ¡Ay, vamos a limpiar! No. Hay que limpiarlas. Ellas solas no pueden limpiarse. Al menos, digo en mi experiencia, tienes que ir tú, tienes que coger los platos, tienes que frotar fuerte para sacar la grasa que está incrustada, para quitar toda la suciedad, para que ese objeto nuevamente brille, pueda tener un uso para el cual fue creado, ¿cierto? Y hay gente que cree que antes de seguir a Jesús, fíjate qué importante es esto, hay gente que cree que antes de seguir a Jesús, o antes incluso de pisar una iglesia, o antes incluso de arrepentirme, voy a cambiar primero. Yo es que no puedo ir a la iglesia porque es que soy muy malo. Yo es que antes de ir a la iglesia tengo que poner orden en mi vida. O yo antes de ir a Jesús tengo que arreglar cosas en mi vida. Pensamos así. Voy a cambiar mi comportamiento, voy a dejar de hacer
tantas cosas, voy a dejar de ser tan malo, y cuando haya conseguido eso, entonces iré a Dios, entonces visitaré la iglesia. Pero hermanos, amigos, no funciona así, porque nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos. Igual que los platos no se pueden lavar a sí mismos, hermanos, solos venimos a Cristo y tenemos que venir a Cristo como estamos. Y es Cristo en su poder quien nos va a limpiar. Es Cristo quien nos limpia. Él lo hace por su gracia, para decir no a los deseos mundanos y para vivir de acuerdo a su palabra. Entonces la semana pasada aprendimos que si eres un seguidor de Jesús, entonces estás siendo llamado por Él. Y eso no significa necesariamente que estés viviendo dentro de la misión, dentro de tu llamado. Así como Jesús caminó decididamente hacia Jerusalén, a pesar de lo que Él sabía que iba a suceder en Jerusalén, a pesar de las circunstancias que le iban a esperar en Jerusalén, Él caminó decididamente para cumplir su misión en este mundo. De la misma forma, tú y yo tenemos cada día que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Decir no a aquello que no es de Dios y abrirnos a las cosas que Dios tiene para nuestra vida. La intención de Jesús no es la de crear un séquito de personas, sino la de levantar verdaderos seguidores, verdaderos discípulos que le sigan por amor. Diciendo simplemente que le seguirás, eso no es suficiente. La característica principal que Él está buscando en sus seguidores es la humildad. Es decir, dejaré atrás mis propias comodidades, dejaré atrás ciertas cosas que absorben mi tiempo y me enfocaré en lo que Dios tiene para mí de una forma decidida y clara. Dice en Hebreos capítulo 12, y con esto cierro el mensaje en esta mañana, que por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a ponernos en pie en este momento para terminar este día. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pasen al frente. Vamos a cantar, antes de cerrar este mensaje, una canción. Vamos a ponernos delante del Señor en este día. Vamos a poner nuestra vida. Vamos a ir delante de Dios con un corazón de gratitud. Estamos aquí porque amamos al Señor. Seguro que nadie está aquí obligado este día porque piense que es una necesidad para que Dios esté contento con nosotros. No, estamos aquí porque amamos a Dios, porque Dios nos ha amado incondicionalmente. Él ha dado su vida en la cruz por nuestros pecados. Por su gracia estamos hoy aquí. Vamos a rendirnos delante de Él antes de finalizar esta noche. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No
sea nuestra vida, esta mañana podamos rendirla delante del Señor, como un perfume agradable delante de Él. Eso es lo que anhela el Señor, no todas nuestras obras, no. Un corazón contrito y humillado. Eso es lo que sorprende a Dios. Es lo que Él desea de cada uno de nosotros en este día. Y quizás el Señor te esté llamando hoy a renunciar a ciertas cosas en tu vida, cosas con las que quizás lleves tiempo luchando, y hoy es el día en que tú tienes que decir no, en el nombre de Cristo. Y romper con eso por la gracia de Dios. O quizás dice, pastor, yo necesito propósito para mi vida. Si tú necesitas la gracia de Dios de esa manera, en esta mañana, ábrele tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón y deja que Dios te muestre su gracia y cuál es el camino que tú debes tomar. Y quizás Dios en este día tú sientas la necesidad de romper con cosas que te están distrayendo, que te están apartando del propósito, de la voluntad de Dios para tu vida. Y hoy es el día que tú tienes que decidir vivir en misión, poner tus pies sobre esa verdad, que Dios te ha llamado, que Dios tiene una misión para ti y que Él está pacientemente esperando a que tú decidas sumarte a ese proyecto. Y cuando nosotros nos sumamos al proyecto de Dios, cosas increíbles comienzan a pasar, porque ya no estamos caminando en nuestras fuerzas, estamos caminando en la gracia, en el poder, en la provisión y en el control de nuestro Dios. Que hoy tú te marches de aquí caminando en fe a lo que Dios tiene para ti. Señor, te damos las gracias en este día. Tu bendición sea hoy aquí con cada uno, Señor, con cada persona en esta mañana. Señor, hoy el llamado es muy diverso. Tú nos has hablado cada uno en nuestro corazón de una forma diferente. Y yo te ruego en este día que todos aquí podamos agarrarnos a tu gracia. Que en este día podamos entender que no es en nuestras fuerzas, sino que es en el poder de Dios que nosotros haremos proezas en este mundo. Transformaremos esta sociedad, cambiaremos vida, pero no será en nosotros, sino en el poder de tu Espíritu Santo a través de nosotros. Que te sea la gloria en este día. Señor, que podamos marcharnos de aquí con nuestros pies en la misión, entendiendo que cada día que despertamos es una buena oportunidad para decidir andar, caminar en fe, en aquello que tú estás haciendo a nuestro alrededor, y que tú seas exaltado en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros puestos de trabajo, allí donde nos encontremos, Señor, en los institutos, en las universidades, podamos ser la sal y la luz de esta tierra. Que tu nombre sea exaltado allí donde estemos. Y tu poder sean respaldándonos, sean dirigiéndonos cada día. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.